acompaña ya José Chávez, ex viceministro de Gestión Ambiental, experto en temas mineros, para conversar por la coyuntura. Ya tenemos que hablar de coyuntura. Señor Chávez, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Y creo que son varios puntos para abordar, lo habíamos mencionado, caso de Herrán, caso Conga, pero empecemos por el lado humano, el caso de los mineros que están atrapados en esta mina en Ica, que nos hace reflexionar sobre muchos puntos, ¿no? Yo estaba leyendo en algunas de las entrevistas que usted ya había ofrecido y ha señalado que lo lamentable es que en nuestro país no hay un equipo especializado para rescates. ¿Podemos ampliar esta información? ¿Qué nos demuestra? ¿Qué arroja? Bueno, lo primero que quisiera decir es que, igual que todos los peruanos, tenemos la esperanza de que finalmente los mineros sean rescatados y que no haya pérdida de vidas humanas, ¿no? Como se ha visto en el reportaje que ustedes han hecho, esta es una actividad que se está desarrollando en el marco general de la actividad informal, ¿no? Es una mina que se ha anunciado, que estaba clausurada, que estaba cerrada, pero que finalmente ha sido reabierta, y hay una suerte de explotación artesanal informal, que es un fenómeno, digamos, es el otro lado del boom de la minería, ¿no? Ha habido un crecimiento muy fuerte de minería informal, no solamente en zonas aluviales, como es el caso de Madre de Dios, sino también tenemos estas situaciones de minería de socavón que se dan en el sur medio, desde el sur de Ica hasta el norte de Arequipa, el oeste de Ayacucho, pero hoy día prácticamente no hay región en el país donde no hay este tipo de actividad, ¿no? Y con este tipo de problemas, contaminación ambiental, explotación de trabajo infantil, pero también estos riesgos enormes que los mineros asumen para enfrentar esta actividad. Bueno, en efecto es que es un tema que hay que abordar e irlo trabajando, pero el hecho ya es, además de que la situación está, que se presente esta minería informal, ni siquiera contamos con los equipos necesarios para rescatarlos. No, en los últimos años ha habido más o menos un promedio de 50 accidentes fatales en el sector minero peruano. Son las cifras oficiales que se publican en el Ministerio de Energía y Minas, lo que demuestra que seguimos arrastrando un grave problema y efectivamente este caso demuestra que los que están reaccionando son las empresas privadas que tienen experiencia en este tipo de actividades socavón, ¿no? Las minerías, las empresas sobre todo de la Sierra Central todavía es una minería en socavón. Entonces, lo que se ve es que hay una suerte de improvisación, que no hay estrategias, no hay diseño para abordar estas situaciones de emergencia, ¿no? ¿Y cómo le parece se está manejando hasta el momento? Porque si hacemos una comparación, yo sé que es un caso de avanzado, lo que sucedió en Chile, ¿no? Que Codelco es la empresa minera estatal que además se hizo cargo cuando quedaron atrapados los 33 mineros. Pero de cómo ve se está desarrollando hasta ahora esta labor en cuanto al rescate, ¿cuál es su apreciación? Bueno, lo primero es que se ha buscado traer equipos que están especializados en este tipo de minería subterránea, lo cual me parece correcto y se está demostrando además la solidaridad de algunas empresas, como se ha señalado, Buenaventura y la empresa Volcan, que tienen este tipo de especialización. Lo que se ve es un poco la fragilidad de parte del Estado, ¿no? Como se sabe, el tema de la pequeña minería son competencias que han sido transferidas a los gobiernos regionales, el único tipo de competencias que los gobiernos regionales tienen en minería, y hasta el momento, sin duda alguna, los gobiernos regionales no están en la capacidad de operar frente a esta actividad. Por supuesto, esta mina seguramente no ha sido inspeccionada, los mecanismos de fiscalización ambiental también son sumamente precarios, entonces yo creo que una manera de sacar lecciones de este tipo de hechos es que finalmente en un país donde la minería es una actividad importante, pero donde lamentablemente se producen, como le decía hace un rato, más o menos en promedio 50 accidentes fatales en los últimos años, el país debería comenzar a diseñar una situación para que finalmente este tipo de hechos nos tomen con los adecuados instrumentos, la adecuada institucionalidad para hacer frente. Hasta el momento lo que vemos es que de parte del Estado no hay una estrategia adecuada, no hay una institucionalidad adecuada, no hay equipos preparados para hacer frente a estas emergencias, lo cual es una diferencia sustantiva con el caso chileno. Claro. El hecho que Chile haya mantenido una empresa bajo la gestión estatal, como es el caso de Codelco, ha permitido que se desarrollen este tipo de equipos y capacidades, institucionalidad que funcionan y responden en situaciones de emergencia como estas, ¿no? La verdad es que funciona como modas o temas del momento, ¿no? Porque cuando sucedió esto en Chile se habló qué pasaría en nuestro país, igual cuando hablamos de casos como terremotos, estamos preparados o no, un simulacro, pero a la hora de la hora vemos que la situación no varía. ¿Qué está faltando? ¿Por dónde tendríamos que comenzar? Planificar, yo digo. Lo que se ve es una alta cuota de improvisación. Yo creo que en primer lugar reconocer que existe el problema. La primera manera de abordar un problema es reconocer que existe. Y estamos frente a un problema que existe. La minería ha crecido la gran minería, la mediana minería, pero también ha crecido este tipo de minería.
Los datos muestran que se pierden vidas humanas todos los años. Entonces, por lo tanto, creo que un componente clave de reacción adecuada y positiva frente a esta situación de emergencia es que el Estado comience a prepararse para atender, porque como se menciona, la minería seguramente va a seguir creciendo en los próximos años. Y desde varios sectores, además, ¿no? Justamente leí una entrevista que decía Rosa María Palacios al ministro de Energía y Minas y le decía, en este tema, en el caso Conga o en distintas situaciones, no se ha escuchado tanto de usted, más se escucha del ministro del Ambiente y al final uno no sabe si un ministro se pronuncia, luego se pronuncia otro, pero como un conjunto o cómo se trabaja esto desde el Ejecutivo. Sin duda, yo creo que hay que buscar desarrollar, digamos, los complementos adecuados entre las diferentes carteras, ¿no? Ahora, yendo al caso Conga, ¿no? Que es otro de los puntos, hoy había expectativas respecto de la presentación de este peritaje, el estudio de impacto ambiental. Se ha dicho que no, hacia fines de semana o la siguiente. ¿Qué esperamos del mismo? Se hablaba de que se publicaría y automáticamente se haría caso del mismo. Gregorio Santos desde Cajamarca dice no, si el pueblo no quiere no va. ¿Cómo vemos este asunto? Bueno, es un caso sumamente complicado. Normalmente, si uno revisa lo que ha pasado en torno a los conflictos mineros en los últimos años, cuando se producen polarizaciones como las que se han producido en torno a un conflicto minero, digamos, retomar niveles de equilibrio es la primera tarea que hay que hacer, ¿no? Entonces, el informe es un informe técnico. Además, no hay que olvidarnos que esta idea del peritaje nació de las recomendaciones que planteó el Ministerio del Ambiente cuando estuvimos asumiendo esa responsabilidad. Fue uno de los encargos que recibimos del entonces ministro, el señor Ricardo Giesecke. Una de las primeras conclusiones del informe del Ministerio de finales de noviembre fue precisamente realizar una evaluación por un conjunto de expertos, una suerte de mirada externa para que luego de revisar la diferente información, hacer trabajo de campo, puedan sugerir, digamos, algunas recomendaciones. El gran problema es que a estas alturas el conflicto alrededor de Conga no es únicamente técnico, ¿no? Como he visto en el reportaje, el actual ministro del Ambiente, el señor Manuel Pulgar Vidal, ha dicho que el informe va a tener 3 componentes y están buscando consolidarlos: aguas subterráneas, aguas superficiales y el tema de la calidad del agua, que también ha sido un tema discutido y debatido. En paralelo, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para retomar los niveles de diálogo, ¿no? Creo que es fundamental. Va a ser sumamente complicado, va a ser sumamente difícil, pero creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que el Ejecutivo, con las autoridades regionales y los actores locales, puedan retomar los espacios de diálogo para canalizar el conflicto por vías institucionales. Ya son demasiadas aristas. Además, lo que preocupaba era eso, ¿no? Salía este resultado y que a la hora de la hora se diga, bueno, amén, y se practica de todas formas y al final, ¿qué conflicto se nos viene encima? Yo creo que si se toma esa medida es simplemente demostrar que no se está entendiendo la dimensión de los conflictos. Y yo creo que el mismo peritaje demuestra que el proyecto tenía problemas, ¿no? Yo creo que a estas alturas nadie defiende el proyecto tal y como fue aprobado en octubre del año 2010. Por lo tanto, era correcto hacer esfuerzos adicionales para encontrar algunas salidas. Es sumamente complicado, el tema del agua es un tema muy sensible y, como hay que recordarlo, este proyecto busca, para desarrollar la actividad minera, busca secar 4 lagunas altoandinas, 2 porque está debajo el yacimiento y las otras 2 porque van a ser botaderos de las otras 2 minas. Entonces, sin duda, era un tema, sigue siendo un tema sumamente complicado, ¿no? Hay uno de los puntos que además aparecen en el artículo que comentaba antes de presentar esta entrevista con usted. No estamos pintados en la revista IDL, si pueden leerlo, de verdad que está bien interesante. ¿Por qué Conga se convierte en este caso emblemático? Y cuando hace referencia a tal cual fue aprobado el proyecto en su momento, esos estudios de impacto ambiental, dice, están desfasados. ¿No es así? Podemos detallar en eso. No se renuevan desde hace 20 años. Creo que esa es información que no todo el mundo conoce. Es un instrumento, el estudio de impacto ambiental es un instrumento que tiene 20 años en el Perú, más o menos, un poquito más, 40 años en el mundo. Nace con la legislación ambiental. Cuando se construye la legislación ambiental, se diseñan 2 instrumentos claves: los estudios de impacto ambiental para los nuevos proyectos y los programas de adecuación y manejo ambiental, los PAMAS, que ahora en el caso de ORRAN estamos discutiendo, para los proyectos antiguos. Y efectivamente, y además no lo digo yo, hay un informe del Banco Mundial que señala que en estos 20 años este instrumento, que además es el instrumento que permite aprobar o desaprobar un proyecto, es decir, es el instrumento clave de la política ambiental en el país, no se ha renovado, no se han actualizado y responden a estándares de calidad que están realmente desfasados. Entonces yo creo que el país tiene que hacer un enorme esfuerzo para actualizar, ayornar este instrumento, pero además el otro tema que también se sigue discutiendo es que
la aprobación de los estudios de impacto ambiental no tiene sentido que sigan siendo facultades y competencias del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas tiene como misión que el sector crezca, entonces ese sector no puede ser juez y parte. Lo ideal, creo yo, es que el Ministerio del Ambiente debería ser quien tenga a su cargo la aprobación de los estudios. Tenemos Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Autoridad Nacional del Agua, que también es uno de los puntos que usted dice. Bueno, ahí se presentan duplicidad de funciones, pues, ¿no? Ese es el problema. Hay que reunirse, trabajar en conjunto. Yo creo que la tarea pendiente para cualquier persona que se siente en el sillón del Ministerio del Ambiente es terminar de construir una verdadera autoridad ambiental, ¿no? ¿Usted piensa o cree que a lo largo finalmente el proyecto Conga irá? Bueno, yo creo, y además yo sugeriría que las cosas se hagan con mucho cuidado, ¿no? Hoy en día todas las empresas mineras modernas dicen que ellos no desarrollan ningún tipo de actividad si no tienen licencia social para operar. Entonces me parece que es evidente que en este caso no hay licencia social para operar, entonces habría que hacer los esfuerzos para conseguirla, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea clave, fundamental, que la empresa minera tiene por delante, y que también las autoridades peruanas, en este caso el Ejecutivo, deberían ayudar a facilitar, ¿no? Vamos a esperar que salga de esos resultados y bueno, y considerar, como estamos mencionando, que esto no debe ser considerado definitivamente como el paso final, porque todavía hay muchos temas por tratar. Antes de pasar al siguiente caso de Doverran, quería saber un poco de qué parece este tema de la concesión minera del presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, que ha sido paralizada, se llama Oscarín, ¿no? Que empezó en el 2000, ha sido paralizada en el 2005. ¿Cómo ve usted este tema? Yo simplemente le respondería cómo yo hubiese actuado. Si yo hubiese tenido una concesión minera antes de asumir funciones dentro del Ministerio del Ambiente, lo primero que hubiese hecho es renunciar a ella, ¿no? Transferirla. Creo que hubiese sido lo más adecuado para evitar cualquier tipo de suspicacia, ¿no? Tengo entendido que es una concesión que no ha estado activa, ¿no? Que el presidente del Consejo de Ministros la tiene desde hace un buen tiempo, pero de todas maneras yo creo que lo mejor hubiese sido que la deje de lado, ¿no? No, y que además se hubiera aclarado de pronto un poco antes, ¿no? Una vez que sale la denuncia y ahí recién se empiezan a dar explicaciones, creo. Dice que en su momento estaba todo explicado correctamente, que se sabía y se conocía, pero para la opinión pública... Sin duda. Un funcionario antes de asumir un cargo público tiene que hacer una declaración jurada. Yo me imagino, espero, bueno, en el caso de este funcionario del Ministerio de Energía y Minas, que era dueño de la principal exportadora de oro, parece que no incorporó dentro de la declaración jurada esa propiedad. Pero creo que hay que ser lo más transparente posible, pero además hay que evitar efectivamente este tema para no generar suspicacias, ¿no? Bueno, y ahora hablemos de otro de los temas más saltantes que le mencionaba, el caso de Doverran. Ya tenemos tantos años con estas entrevistas y hablando del asunto, y yo siento que cada vez se pone peor. Bueno, hoy es que deben presentar el plan, ¿no?, de reestructuración ante la Junta de Acreedores de Indecopi. ¿Qué viene? ¿Nos van a seguir meciendo? Bueno, sí, no está de más recordar que la empresa, cuando adquirió el complejo metalúrgico en 1997, tenía 10 años para implementar el programa de adecuación y manejo ambiental, el programa de inversiones ambientales, ¿no? Se acabaron los 10 años, todas las empresas cumplieron con sus obligaciones, menos esta empresa. Pidió una ampliación del plazo, el Estado peruano le dio la ampliación en el año 2006, se acabó ese plazo de ampliación, no cumplió, volvió a pedir otra ampliación, nuevamente se le dio una ampliación en el año 2009, que acaba en marzo de este año, y nuevamente no ha cumplido. Es decir, tenía 10 años y han pasado 15 años y no ha cumplido. Pero además, como lo demuestra el tema de la Junta de Acreedores, tiene enormes deudas con las empresas mineras que le daban concentrados, con el Estado peruano por deudas tributarias. Es decir, una empresa que tiene los peores antecedentes de comportamiento en el país, pero además no solamente en el país, sino fuera del país, y que además se dé el lujo de llevarnos a todos los peruanos a un proceso de arbitraje al amparo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y está diciendo a toda la comunidad internacional que en el Perú hay trato inequitativo contra ellos y que en el Perú hay una suerte de amenaza de expropiación. Están haciendo con nosotros lo que les da la gana. Sin duda, están demandando una indemnización por 800 millones de dólares, ¿no? Sí. Entonces, esta empresa que ha incumplido todas sus obligaciones todavía se da el lujo de llevarnos un proceso de arbitraje, y además quiere que el Estado peruano asume las responsabilidades de este juicio que le han abierto en el estado de Missouri por la contaminación ambiental y por los impactos en la salud de los niños de La Oroya, ¿no? Que ese es un tema que también quiero abordar paso a paso con usted, pero antes, la semana pasada, por ejemplo, conversábamos con el padre Gastón Garatea, ¿no?, que siempre ha estado opinando respecto a estos temas, buscando conciliación, y me decía, yo lo que percibo en esto es que el Estado ha tenido un pésimo manejo, si no es drástico, no puede haber solución, y lo que suele suceder, como
muchos de otros casos que son casos bomba, es que lo patean al siguiente y lo patean al siguiente y lo patean al siguiente y ahora estamos en una situación como esta. ¿Qué hacemos tal cual está la situación ahora? Bueno, yo creo que eso es lo que ha ocurrido precisamente, un Estado laxo, un Estado débil, que ha buscado postergar la decisión frente a un tema tan complejo, tan difícil, y además donde de por medio hay un problema de impactos en la salud de toda una población. Estamos hablando que todas las evaluaciones ambientales que se han hecho por las autoridades del Estado peruano, pero también por universidades del extranjero, muestran los enormes daños en el tema de la salud, ¿no? Por una contaminación por metales pesados, ¿no? Entonces, esa ha sido la actitud. Y cuando uno ve lo que el Estado norteamericano hizo con esta empresa, ahí uno percibe pues que es necesario tener autoridades que tengan, digamos, la voluntad política para, en primer lugar, aplicar básica y fundamentalmente las leyes, ¿no? Pero Esta empresa ha que no nos incumplido. protege, que no protege a nuestros Así niños. es, ¿no? Yo creo que este caso demuestra eso, ¿no? Sí, bueno, y además, bueno, la situación compleja que se da, que es complicidad con la propia población, ¿no? Les dicen, nosotros somos la fuente de trabajo, somos la fuente de ingreso y al final terminan utilizándonos como una herramienta para que los protejan. Entonces, eso es lo que termina generando Duerran. Ahora, en el caso de los niños, son 1.300 los niños de Loreya que van a denunciar a Duerran en una corte de los Estados Unidos. Para poder ampliar esta información, señor de Chávez, creo que es necesario contar, ¿no?, que en el caso de Estados Unidos se está haciendo una reparación muy importante, lo ha dicho usted en Missouri, se está pagando a los niños como más o menos 350, ¿no?, millones. Por aquí tengo el dato. Sí. Aquí está, 16 niños de Estados Unidos a pagar 358,5 millones de dólares. Y en nuestro país quieren que el Estado asuma los 29 que el millones. Estado asuma esta obligación, sin duda. Sí. Ya, definitivamente, para empezar, recalcar, el Estado peruano de ninguna manera debería asumirlo. De ninguna manera, es una responsabilidad total y absoluta de la empresa por los daños que la empresa ha provocado en estos 15 años de operación. Estamos hablando de niños, estamos hablando de personas que han nacido después de 1997 y que han sido impactados por las operaciones de Duerran. El Estado no tiene por qué asumir, es decir, todos los peruanos no tenemos por qué asumir la responsabilidad de esta empresa, ¿no? Ellos hablan de una cláusula del momento de hacer el contrato que especificaba. Conozco muy bien a la empresa, conozco muy bien a los funcionarios, hace 15 años que los vengo escuchando y cada vez me sorprendo por la capacidad que tienen para esta suerte de decir medias verdades que terminan siendo mentiras completas. Ayer uno de los funcionarios de Duerran se presentó en un canal de televisión. Ese señor aprobó el programa de adecuación y manejo ambiental cuando fue director general de Asuntos Ambientales. Ese señor le aprobó la primera modificación del programa de inversiones ambientales a Duerran y ese señor, después de aprobarle esa modificación, se fue a trabajar a Duerran, ¿no? Ese es el tipo de funcionarios que dan esta suerte de argumentos para confundir a la opinión pública, pero que sin duda no tienen ningún tipo de asidero. Es imposible que un Estado, se imaginan, y además el actual ministro de Energía y Minas fue quien formó parte del proceso de privatización, conoce muy bien el contrato. Se imaginan que un país haga un contrato de transferencia de una propiedad y que le diga a la empresa, por si acaso, si a ti te abren un juicio, yo voy a ser responsable durante toda tu actividad. Francamente es el colmo. ¿no? Es el colmo, ¿no? Entonces, no, simplemente es una lectura sesgada del contrato y no tengo la menor duda, el Estado no tiene ninguna responsabilidad y los responsables son los señores de Duerran, ¿no? Y como dice, además, no solamente que generaría indignación eso, sino que los 16 niños de Estados Unidos que hemos hablado de 358,5 millones de dólares, aquí quieren pagar 100 millones. Así es. En total. No, más o menos 1 millón por niño. Más o menos 1 millón por niño. Cuando la demanda era de alrededor de 100 niños, ¿no? Ahora estamos hablando de un proceso que está abierto y ya son 1.300 niños de Loreya que han entrado al proceso. Bueno, realmente es increíble. Creo que en el tema de fondo es como se había mencionado, como lo ha dicho, además usted, no ser muy drásticos con este tema. Ya para ir concluyendo, señor de Chávez, sobre el artículo que le comentaba, habíamos estado revisando, hacer digamos, una serie de pasos que son los más importantes, que es de trabajar desde distintos flancos para poder buscar una minería formal, seguir los puntos específicos y hacer caso a todas las cifras y a todo lo que nos arroja el Banco Mundial. Se habla mucho de nuestro crecimiento económico, pero ¿qué se está haciendo? Yo varias veces me han dicho que soy un antiminero. Yo no tengo ningún problema en decir que la actividad minera es una actividad importante, ha sido y va a seguir siendo una actividad importante, pero sin duda
este tema de los conflictos nos están diciendo que algo no está funcionando bien, ¿no? Entonces yo creo que precisamente hay que mirar los conflictos como una oportunidad de hacer los ajustes. Yo creo que los ajustes institucionales son claves. Repito, por ejemplo, necesitamos un Ministerio del Ambiente fuerte que permita construir los equilibrios ambientales. Necesitamos autoridades regionales que también tengan capacidades y tengan competencias en estos temas. Necesitamos políticas ambientales, políticas vinculadas con la minería, que permitan, digamos, finalmente encontrar esos equilibrios que están faltando, que son equilibrios económicos, son equilibrios sociales, pero también son equilibrios ambientales, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tenemos por delante. Las pistas no son muy complicadas. Otros países que también tienen actividad minera la han venido desarrollando, ¿no? Las políticas están ahí. Necesitamos ordenar el territorio, necesitamos tener los mejores estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles que respondan a niveles internacionales. Necesitamos finalmente que las autoridades estén presentes en las regiones. Hay un informe que ha hecho el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que muestra que la presencia del Estado precisamente en las zonas donde hay actividades extractivas es sumamente débil, ¿no? Entonces, generar condiciones para que el Estado esté presente en las zonas de influencia. No hay que escurrir la pólvora, están dadas las pistas. No, yo creo que están dadas las pistas. Institucionalidad, por un lado, eficiente, eficaz, que esté presente de parte del Estado, que recupere además de la confianza de parte de la población, e instrumentos de políticas públicas que permitan que finalmente se encuentren esos equilibrios que sin duda los hemos perdido, ¿no? La ley de consulta previa. Yo creo que va a ser un instrumento, no va a ser el remedio milagroso, pero creo que va a ser un instrumento si se emplea adecuadamente para que finalmente sea un canal de información, pero sea un canal por el cual finalmente las comunidades, en este caso los pueblos indígenas, la ley de consulta es para los pueblos indígenas, puedan expresar su opinión y a partir de esa opinión el Estado pueda tomar decisiones más adecuadas. Ah, ok, pero no vinculante. Bueno, tiene que ser lo que dice el convenio 169, ¿no? El convenio 169. El tema de lo vinculante o no, ya las propias organizaciones indígenas habían retrocedido y cuando uno revisa la ley se habla de ley de consulta y para varios casos se habla del tema del consentimiento, ¿no? Por ejemplo, para casos de desplazamiento forzado y algunas otras situaciones difíciles, complicadas. Entonces creo que tal como está planteado en el convenio 169 existen las pautas suficientes como para implementar una adecuada ley, ¿no? Muchas gracias por haber venido a darnos más luces al respecto. Por supuesto, siempre muy interesante escuchar sus opiniones. No, gracias a usted por la invitación. Gracias. José Chávez, ex viceministro de Gestión Ambiental y experto en temas mineros. Vamos a hacer una pausa, pero no se mueva porque regresamos con más.